quería empezar por algo que siempre hacemos en el blog, que es, entre comillas, rastrear el origen de un escritor, partiendo de la premisa que ante todo un escritor es un lector, ¿no? Comencemos hablando de su primer contacto con la literatura. En una entrevista usted mencionaba que fue gracias a su padre, quien le establecía incluso regímenes de lectura, le controlaba un poco lo que iba leyendo, sobre este gusto, esta afición por leer, en el que descubrió a Salgari, y de ahí viene también el gusto por los piratas y todo ello. Podríamos decir que ese fue el inicio de esta afición por la lectura y la literatura. No solo lo he declarado en una entrevista, sino en varias entrevistas, incluso lo he escrito, porque mis hermanos y yo tenemos una gratitud grande con mi padre. Hemos crecido en un hogar con muchos libros, rodeados de una gran biblioteca, y no solamente la biblioteca como un decorado, sino mi padre y mi madre eran ambos muy lectores, y mi madre, que proviene de una estirpe de artistas, digamos, gustaba mucho del canto, entonces nos cantaba rondas infantiles, nos contaba historias de la Amazonía, porque ella es de Loreto, de modo que por ambos lados, por el lado libresco de mi padre y por el lado de la literatura oral, digamos, tenemos la influencia materna. Yo creo que ahí nace el hábito de todos nosotros por la lectura. ¿Y qué primeras lecturas recuerda con especial gratitud? Mis padres eran muy católicos y la primaria la estudié en un colegio religioso en La Salle, entonces tengo muy grabado las lecturas de la historia sagrada, que era una lectura de rigor, digamos, para un niño. Y luego también recuerdo mucho las fábulas clásicas, las fábulas de Esopo, de Samaniego. Recuerdo nítidamente mi libro de fábulas con las ilustraciones. Son básicamente las dos lecturas, y luego ya en la adolescencia, en la pubertad, vienen las lecturas vinculadas a Salgari, que tú has mencionado, y mi pasión por los piratas. ¿Y la predisposición o vínculo con la poesía, cómo surge? En la adolescencia. Con mi padre tuve yo, como hijo mayor, un vínculo muy cercano, al punto que mi padre, que escribía poesía y cuentos y ensayos, pero sobre todo a través de la poesía era nuestra principal relación. Mi padre me leía sus poemas y me orientaba a la lectura, y era una lectura, claro, muy decimonónica. Los gustos de mi padre en poesía llegaban hasta entrados el siglo XX, el modernismo. Entonces yo fui muy lector, por ejemplo, de Chocano, de Amado Nervo, ¿no? Y llegué con las justas al 98, los poetas españoles, y en mi adolescencia empecé a escribir poesía, ¿no? Y como era un chico más o menos retraído, muy sentimental y muy enamoradizo, los primeros poemas eran poemas de amor. Y por otro lado también era un chico que, si bien enamoradizo, seguramente con poca fortuna en el amor, también eran algunos poemas de desamor o poemas existenciales, ¿no? Y así terminé la secundaria, escribiendo poemas de despecho y poemas depresivos. ¿Cómo empieza este, ¿no?, derrotero de profesor de literatura, que es luego ya el inicio para escribir también el género? Estaba estudiando literatura en San Marcos, tenía 23 años, y una compañera de estudios nos ofrece justamente a este amigo español que me había descubierto, a Cavafis, y a mí, la posibilidad de enseñar en un colegio del Callao, el Maristas del Callao. Yo apenas había empezado a estudiar literatura, pero tenía muchos conocimientos porque era un lector, y consigo esa plaza y empecé a enseñar en el Maristas. Y lo que tuve desde muy temprano, la visión de que no quería repetir el papel que yo había visto de muchos profesores en el colegio,
quería ser un profesor distinto, tuve una relación distinta con mis alumnos. Para empezar, jugaba pelota con ellos todos los fines de semana. Cuando he sacado las cuentas, muchos años después de los años que llevo en la docencia, mi hermana me recuerda un hecho que yo había olvidado. Cuando todavía éramos adolescentes, yo estaría en tercero o cuarto de secundaria, vivíamos en Magdalena y al frente de nuestra casa había un pampón que servía de playa de estacionamiento. Y el vigilante, que vivía con su mujer y una cuadrilla de niños, eran personas muy pobres, y mi padre nos desafía, nos plantea, nos sugiere que en unas vacaciones, que mi hermana, un año mayor que yo, y yo nos dediquemos a enseñar a esos niños las primeras letras. Y habilitamos el garaje. Mi padre dejó durante ese verano el carro afuera y convertimos el garaje en un aula. Y seguramente les enseñamos muy poco, pero algunas nociones, me imagino, que de disciplina. Los divertíamos, le contábamos historias, hacíamos algunas ilustraciones en la pizarra. Sabe Dios qué habríamos hecho para mantener más o menos entretenidos y concentrados a esos niños. Lo cierto que mi hermana me recordó que esa había sido mi primera experiencia como profesor, y seguramente, ¿no? Mi padre toda la vida fue un maestro, y los profesores de vocación lo son las 24 horas del día. Con los hijos uno no puede desprender de ser profesor, y claro, es una lata, es una pesadez tener a un papá profesor en casa, porque permanentemente está corrigiéndote, enmendándote, ¿no? Y eso es lo que he repetido también con mis hijos. A veces me tengo que controlar. Es una vocación la docencia. En mi caso es una vocación irrenunciable, consustancial a mí, y la llevo conmigo todo el santo día. Tengo algunas aficiones que conoces tú, como el deporte, o soy un cinéfilo empedernido, y cuando estoy haciendo deporte estoy pensando en mis alumnos, juego con mis alumnos, he participado en muchos campeonatos con ellos. Cuando voy a comprar películas a polvos azules estoy pensando qué películas pueden ser útiles en mis clases, de modo que es una especie de sombra que me persigue, ¿no? Empecemos a hablar precisamente sobre su experiencia como docente y también como escritor de literatura infantil. La lectura en la escuela es un placer ausente para hacer un título de uno de sus libros. Un placer ausente es un libro que va a aparecer este año y que a lo mejor va a fastidiar un poco a algunos profesores, ¿no? Porque yo recibo ahora, en mi calidad de profesor universitario, estoy desvinculado de la enseñanza escolar hace más de 20 años. El año 92 fue el último año que enseñé de manera regular en el colegio. Luego retorné un semestre, estaba escribiendo una novela adolescente, volví a Los Reyes Rojos, gracias a una gestión de Carballo, Constantino, que era director en el colegio. Volví un semestre para revincularme a los adolescentes y poder terminar esa novela adolescente que había empezado. Pero en realidad de la enseñanza escolar estoy desvinculado hace mucho tiempo, y más bien estoy muy vinculado a la enseñanza universitaria, y en esa condición yo recibo estudiantes que han egresado de colegios de sectores AB que no han sido formados como lectores, ¿no? Tengo cierta autoridad para decir que el plan lector no ha funcionado en el país, como tampoco ha funcionado nuestro sistema educativo. Entonces, para la Universidad de Lima, pertenezco al grupo de profesores investigadores, hice un trabajo de investigación bastante exhaustivo, lo que me llevó a entrevistar a muchos profesores de colegios nacionales y particulares, a encuestar a varios miles de estudiantes, y a la conclusión que he llegado es que no ha funcionado el plan lector, ¿no?
He tenido sorpresas como, por ejemplo, profesores que evalúan lecturas que no han leído, profesores que deciden algunos libros para leer durante el año que no han evaluado, ¿no? Que es simplemente porque algunas editoriales han conseguido persuadir al profesor, sabe Dios qué medios, o porque algunos promotores lograron convencer al profesor para trabajar con algunos libros, o porque los profesores deciden trabajar con unos libros que no les van a ocasionar problemas porque no tocan temas controversiales, o porque hay una imposición de parte de las autoridades del colegio para leer determinados libros, ¿no? De modo que en el proceso de la elección de los libros ya me parece que hay algunos obstáculos, ¿no? Y luego tampoco hay un seguimiento de la lectura, un punto que me parece muy controversial, el de la evaluación, cómo se evalúa la lectura. Entonces a mí me parece una pantomima lo del plan lector. El punto de partida, digamos, el principal problema es el de la motivación, es decir, viene del maestro que impone a leer el libro, desde ahí, desde la imposición está el problema. A ver, el problema es un problema muy complejo y casi es un problema semántico, ¿no? Porque tú me hablas de motivación y casi como sinónimo dices la imposición. ¿Qué entendemos por motivación? ¿Qué entendemos por evaluación? ¿Qué entendemos por pasión de la lectura? ¿Qué entendemos por el gusto de leer, que es el nombre de tu blog, ¿no? A mí me parece que el gusto de leer debería ser algo, primero no es algo natural, es un proceso cultural, ¿no? Y es un proceso cultural que se obtiene por transmisión. Yo no puedo practicar deportes si mis ejemplos, ¿no?, en un proceso de aprendizaje no lo hacen. Difícilmente voy a leer si mis ejemplos y mis modelos adultos tampoco lo hacen. Entonces, yo he llegado a algunas conclusiones que me parecen perogrulladas, pero que han sido mis conclusiones, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil garantizar la consecución de un plan lector cuando los profesores no leen. Así de sencillo. Es muy difícil garantizar que mis alumnos lean cuando no hay biblioteca en el colegio, cuando no es un hábito de leer, ni para el director, ni para los profesores, ¿no? Cuando esos chicos regresan a sus casas y en sus casas no hay libros, cuando en sus casas no existe el hábito de leer, cuando encienden el televisor y el lenguaje lo agarran a las patadas, ¿no? Entonces, en este rosario de conclusiones que pasa por la escuela, por el hogar, yo he terminado en la sociedad, que me parece que hay una responsabilidad muy grande del Estado, que no ha asumido no solo la lectura, sino el lenguaje. Yo creo que el problema fundamental está en el lenguaje, ¿no? En las escuelas se habla de la lectura cuando debiera antes hablarse de la comunicación. Debería haber una comunicación fluida y franca entre profesores y alumnos. Yo no lo he visto eso. Mi experiencia es distinta en la universidad y en el colegio de lo que yo he comprobado, ¿no? A los chicos de inicial me gustaría ver que las profesoras y los profesores de inicial y de primaria hubieran llevado cursos de cuentacuentos para que les contaran cuentos o les cantaran rondas, de modo que el vínculo del chico con el lenguaje, ¿no?, que es lo que nos humaniza, fuera algo placentero, ¿no?, y que después no suene como algo bizarro. Leer es un placer. Leer no es un placer. Leer es un placer para quienes tenemos el hábito de leer. Para quienes no tienen el hábito de leer, que es la inmensa mayoría de este país, leer no es un placer, es un calvario. Entonces resulta demagógico decir leer es un placer. No es un placer ni para los profesores. Ningún ministro de Estado jamás ha inaugurado una feria del libro en el país, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana,
donde el instrumento de todos los días es el lenguaje, ¿no? No hay un gusto por eso. ¿Cómo va a acceder un chico a una abstracción mayor que es la lectura? No sé si he sido claro en la exposición, ¿no? Y hay otro problema asociado, que es el de la comprensión, ¿no? En estas mediciones que siempre hacen PISA, ¿no? Hay tantos absurdos, por ejemplo, que el control de la lectura tenga que ser de acuerdo a un número de palabras leídas, como si la lectura fuera una acumulación de palabras identificadas, ¿no? Es como la escritura en la escuela. La verdadera escritura en la escuela es a veces el mensaje de texto, la comunicación íntima entre los chicos, ¿no? Pero hay muy poca práctica de un lenguaje real en la escuela. El lenguaje es un lenguaje protocolar, es un lenguaje falso, es un lenguaje sobre la base de un instrumentalismo que el profesor va a evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se evalúa la lectura? ¿Se permite que el chico exponga sus ideas de una manera libre? Yo creo que no. Yo creo que los chicos tienen ciertos patrones de respuestas, porque además los cuestionarios que elaboran los profesores son cuestionarios predecibles. Es casi como las preguntas que le formulan los periodistas a los personajes de la farándula o del medio futbolístico. Son preguntas predecibles para respuestas predecibles. Algo así son los cuestionarios en los colegios. Entonces no se permite una sinceridad en el lenguaje que le permita a los chicos decir efectivamente lo que piensan respecto a tantas cosas. Los chicos tienen una cultura, ¿no? Los adultos somos muy categóricos y muy injustos con los chicos, ¿no? Para empezar, los adultos empezamos por sacralizar. Los profesores tienen esa mala costumbre, ¿no? Subirse a un podio, sentirse autoridad, es muy cómodo, ¿no? Conquistar la autoridad, ganar la autoridad es mucho más difícil. ¿Y qué hacemos? Erosionamos la calidad del alumno, ¿no? Los chicos no leen, los chicos no saben, ¿no? Nos gusta maletear a los chicos. Los chicos tienen una enorme cultura deformada, es verdad, necesita una orientación, ¿no? Pero consumen una cantidad de música, una cantidad de cine. Eso hay que moldear, esa es la labor de los docentes. Siempre se pregunta por métodos, como si, ¿no? Hay un método para fomentar el gusto por la lectura, hay estrategias para hacerlo. Palabras terribles, palabras institucionales que han hecho daño al magisterio. Estrategias, métodos, ítems, o chips que dicen ahora, ¿no? O tips, ¿no? Es desalentador cuando yo tengo conversatorios o una conferencia y creo haber sido más o menos claro en la exposición y al final me desarman cuando algún profesor o profesor me dice, pero ¿cuáles son los tips para que los chicos lean? No hay fórmulas. Es como decir, no hay fórmulas para educar en la casa. Cada hijo, a pesar de que puede tener 2, 3 y crecen bajo el mismo techo y se alimentan de la misma olla, son distintos. Igual son los chicos del colegio o de la universidad. No creo en esos términos. Esa terminología protocolar, ministerial, ha hecho daño al sentido común de la docencia. ¿De qué se debería hablar entonces? No de estrategias, métodos. Debería de culturizarse más a los docentes, ¿no? Cuando no se tiene cultura, cuando no se tiene un bagaje, un acervo, el profesor se apropia de un método, se apropia de un libro, ¿no? Es como creer a pie juntillas en el libro sagrado, ¿no? Se apropian de un método y creen que ese método se tiene que aplicar a todo, ¿no? Prefiero más en el cultivo de una cultura amplia, ¿no? Los profesores deberían leer más y debería dárseles también mayor autoridad. Se ha castigado demasiado la estima de los profesores.